Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y hoy te voy a enseñar un truco para cultivar rosales en macetas. Este es un rosal hermoso que a mí me encantan los rosales de té. Si tú quieres hacer una rosaleda, espero haberlo dicho bien, en macetas, en tu terraza, que sepas que es importante que tengas una mallita sombra al menos del 30%. Si quieres hacer este hermoso jardín de rosas y tienes un jardín con pasto, con árboles y que es más fresco, puedes usarlo en tierra sin necesidad de la sombra, ¿verdad? Pero si lo vas a hacer en un jardín que está recubierto, por ejemplo, con cemento, con piedras y que es muy caliente, sí o sí necesitarás una malla sombra. Esto porque el calor muy intenso hará que las rosas no crezcan bien y en cambio si tú vives en un bosque con un clima perfecto para ellas, pues no necesitarás utilizar una malla sombra. Aunque te diré que la malla sombra te va a ayudar a dar resultados maravillosos si es del 30%, incluso te puede funcionar una del 70%, puede ser, ¿por qué no? Para tener hermosas rosas, porque al rosal sí es verdad que resiste bien el sol, que se pone hermoso en el sol, pero depende qué tipo de sol. Si vives en una ciudad muy calurosa, considera la idea de ponerles una mallita para que no se lastimen tanto. Y si vives en una zona donde tú has visto, esto es muy sencillo. Basta con ver cómo tienen los rosales tus vecinos. Si tú ves que los tienen a pleno sol y los tienen hermosos, pues la malla sombra la podrás dejar de lado. ¿Sale? De todos modos, yo te aseguro que hagas pruebas para ver qué te funciona mejor. El día de hoy vamos a hacer un trasplante de este hermoso rosal. Mira que con el insecticida que le hemos puesto, ya los ácaros ya se han ido. Ya no hay los ácaros. Los pulgones ya se han ido de este rosal. Esta rosa ya es tiempo también de cortarla. Así que la vamos a cortar al final, que veas lo bonito que está. Y para que un rosal quede perfecto, vamos a necesitar algo como esto: una maceta muy grande. Mira, estos son botes de pintura que a veces nos van sobrando, lo puedes utilizar, pero lo que estoy diciendo es que las macetas más grandes son las mejores para cultivar a hermosos rosales en maceta. Y recuerda que estos videos son para cultivar rosales en maceta. Si tú los cultivas en tierra, tienes el éxito asegurado, pero a veces no tenemos espacio y por eso los tenemos que cultivar en maceta. La maceta deberá ser lo más grande que podamos, ¿de acuerdo? Mira nada más que maceta tan grande. De hecho, cuando nosotros ponemos el rosal, te vas a dar cuenta de cuánta tierra va a tener este rosal para poder crecer. Y se va a hacer hermoso, yo te lo aseguro sí o sí. El éxito de cultivar hermosos rosales es ponerlos en macetas bien grandotas. Chuyito jardinero, ¿puedo usar una maceta de barro? Claro que puedes usar macetas de barro. Es muy difícil matar un rosal por exceso de riego. Que sepas que lo correcto sería regarlo al menos una vez por semana, ¿de acuerdo? Porque ellos consumen mucha agua. Pero que la tierra siempre deberá estar seca. Ese es un gran tip de jardinería. No riegues tierra húmeda porque vas a producir hongos. La tierra siempre se riega cuando esta está seca. Ahora vamos a hacerle espacio a este rosal. Yo te aconsejo que no lo pongas al borde, no, que dejes al menos unos 5 centímetros de fondo para que cuando riegues no se desborde el agua. Entonces los rosales siempre les vamos a dejar, en caso de rosales así de grandes, unos 5 centímetros de fondo. ¿Qué tierra vamos a usar? Tierra normal de jardín. Yo la he puesto a compostar con acerrín. Ya tiene casi como 2 meses, 3 meses compostándose y queda muy bonita. La puedes mezclar, por ejemplo, de 10 partes, puedes poner 2 o 3 de acerrín y una de hojarasca y lo demás de tierra negra o tierra normal de jardín. Los rosales soportan muy bien cualquier tipo de tierra, crecen en tierras hasta áridas incluso, entonces que no te preocupes por la tierra, pero que mientras más bonita esté y más esponjosa sea la tierra, más éxito vas a tener. Ahora mismo este rosal va a estar súper contento, va a estar en la gloria. Cuando tú cultivas rosales en macetas, necesitas tener una tierra de excelente calidad y de gran tamaño. ¿Por qué? Porque los rosales le tienen miedo a deshidratarse. Entonces, como la planta está por fuera de la tierra, el calor se absorbe en la maceta,
puede llegar a secar el sustrato, secar las raíces y el rosal pues va a morir. Por eso es importante tener unas macetas bien grandotas en donde se conserve bastante bien la humedad. Mientras más grande la maceta, mejor. ¿De acuerdo? Si tienes una maceta, esas macetas enormes, grandotas, puedes cultivar hasta 2, 3 plantas en una misma maceta y se va a hacer un arbusto muy bonito. Pero si no, este tamaño está bastante bien. Menos de esto no te lo recomiendo, porque el rosal no va a crecer bien y lo que queremos son unas matas grandes que nos den muchas flores. Si la maceta es muy pequeña, el rosal no le va a ir bien, no va a estar contento y entonces no va a progresar. Ahora sí, vamos a hacer espacio de este modo y vamos a meter este rosal para que quede bien, pero bien bonito. Un detalle bien importante, aparte de dejar este espacio, ¿verdad? No la vas a sembrar hasta arriba, ¿no? Déjale un espacio, yo dije más o menos 5 centímetros, 10 centímetros de hondo, para que cuando riegues no se desborde el agua y guarde un poquito la humedad. Entonces siempre es bueno dejar en estas macetas pues un espacio, ¿no? Pueden ser 3, 4 dedos si quieres. Es bien importante que el rosal lo pongas centrado en la maceta, que quede bien centrado en la maceta. Este quedó bastante centrado porque de ahí en adelante vamos a estar cortando el rosal con las podas para que forme pues un ramo, un ramillete. Este me encanta porque es de color morado, ya sabes que es mi flor favorita. Y entonces si tú no lo centras bien, después las podas no van a funcionarnos, no se va a ver bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a rellenar con la tierra que nos falta. Vamos a rellenar. Esto que está aquí es el nudo del rosal. El nudo o el portainjertos es un rosal mucho más fuerte. Normalmente son rosales trepadores a veces, son rosales de bosques fríos o de bosques muy áridos. Son variedades de rosales muy resistentes. Y esto se hace para que rosales más delicados, con colores delicados, soporten. ¿De acuerdo? Por eso es el portainjertos. Después en otro video hablaremos de dudas de portainjertos. Pero que sepas que no vamos a enterrar el injerto. Vamos a dejar un espacio como de unos 5 centímetros por fuera. ¿Sale? Esto no, o sea, esto no lo vamos a enterrar así, ¿no? O sea, que quede esto hasta acá, no. Vamos a dejar que el portainjertos respire y por eso lo vamos a dejar así, un poco despegado de este modo para que respire. Voy a seguir agregando tierra hasta rellenar toda esta zona. Este espacio lo vamos a dejar por arriba porque si no se puede pudrir, no le vamos a dejar la tierra hasta arriba, no, lo vamos a dejar por abajo y lo demás lo vamos a ir moviendo de este otro modo. Ya hemos dejado este rosal bien plantado, le dejamos un espacio suficiente para que el rosal se ponga bonito. Dejamos también este otro espacio para que respire el portainjertos. Mira qué portainjertos tan bonito tenemos aquí. La tierra es de muy buena calidad. Le hemos puesto acerrín. ¿Por qué acerrín, Chuyito? Porque queremos que la tierra no se compacte, no se haga lodosa. Ahora le vamos a dar una buena alimentación. Para eso vamos a utilizar un fertilizante exclusivo para rosales. Como puedes ver, que este tiene una cantidad muy buena de potasio, de magnesio y de nitrógeno. Vamos a utilizar para este rosal tan grande, que sepas que lo tenemos que estar abonando cada mes durante la época de primavera y verano, que en el otoño es la época en donde podemos usar fertilizante de lo que es borreguito. ¿Por qué? Porque el fertilizante de borreguito nos da unas rosas hermosas, pero que eso solo se hace hasta otoño. ¿De acuerdo? En lo que es primavera y verano, fertilizante para rosas cada mes. Vamos a poner una cuchara para toda esta maceta. Fácil. Y vamos a agregarlo alrededor que no toque el centro. Entonces, con una cucharita, más o menos, yo voy a medir aquí en este vasito. Una cucharita, no mucho, tampoco demasiado. Aquí, por ejemplo, no lo voy a aplicar todo, voy a aplicar yo creo que solamente la mitad, que veas más o menos. Puedes ir agarrando pizquitas también y las vamos a ir colocando, pero todo lo que es la orillita del rosal, ¿de acuerdo? No lo vas a poner en medio porque esto va a hacer que el rosal se ponga
Se puede hasta marchitar si lo quemamos, ¿no? Entonces todo esto siempre se pone alrededor, ¿de acuerdo? Y con una cucharadita basta. Esto lo haces una vez al mes. Ahora vamos a revolver un poquito la tierra. Y con el uso del agua que le pongamos, esto va a ir cayendo poco a poco. ¿Recuerdas tú que en el video de Rosales Pitimini te dije que en un vasito con agua echaras el jugo de unos 6-7 limoncitos? Bueno, pues igual con este tipo de rosales vamos a aplicar una vez cada 15 días, cada 20 días, un poquito de esta sustancia. Aquí yo ya tengo una mezcla que tiene jugo de limón y que más o menos en un vaso eches 6-7 limoncitos enteros para aplicarlo al rosal. Vamos a ponérselo al rosal de este modo para que le llegue a la raíz ese ácido que él necesita. ¿Por qué? Porque los rosales tienen un pH entre 6 y 6.5. A mí me gusta llegar casi al 6, siento que les va muy bien, pero igual un 6.5 les va perfecto, ¿no? Entonces a veces hay personas que tienen sus hermosos rosales y que no les dan la acidez perfecta, pero a lo mejor tienen un 6.8 de acidez y por eso se les dan bonitos. Pero si quieres un rosal espectacular con rosas grandes y hermosas, les aplique sí o sí el juguito de limón. Esto también lo puedes hacer con ácido cítrico. Ahora vamos a aplicarle también a las hojas. Para aplicarle a las hojas vamos a diluir en 1 litro de agua 1/4 de cucharada de alimento para rosales y vamos a rociar las hojas. Las vamos a rociar para que el alimento penetre. Esto se hace una vez al mes y así vas a tener rosas bien bonitas, bien sanas, bien hermosas. Te he dado mis mejores consejos. En otros videos hablaremos más a fondo del tema de la acidez, cómo medirla con ácido cítrico, cómo estar seguro que es la acidez correcta, todos estos detalles que en el mundo de las rosas nos van a dar esas rosas espectaculares. Recuerda poner esta rosa que aún no está grande en un lugar algo sombreado para que no le dé el sol de forma tan directa. Cuando están chiquitos y no se han adaptado a la maceta, hay que irlos adaptando poco a poco al cambio de sol. ¿Por qué? Porque si tú en este momento colocas este rosal a sol directo, es muy probable que se te achicharre. No, esto se hace poco a poco, con el transcurso del tiempo. Los rosales son delicados y entonces hay que darles un buen trato. Por hoy ha sido todo. Recuerda que yo soy Chuyito Jardinero. Te mando muchísimos saludos y espero que te haya gustado este video. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!